Muy buenas noches, bienvenidos todos a Conexión, el campus virtual de Megalabs. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Mi nombre es Roxana del Río y seré su anfitriona durante este evento. Les damos a todos ustedes la cordial bienvenida, queridos profesionales médicos que se encuentran conectados en este momento. También les agradecemos por su participación y por la respuesta a la convocatoria y además por la confianza. Les comento que estaré acompañada por la presencia del doctor Alexis Musa desde Argentina, quien será encargado de comentarles en su presentación más detalles respecto a este gran lanzamiento de Sirbia ER. De esta manera queremos recomendarles a todos ustedes que puedan tener el agrado de dirigirnos sus preguntas en el chat, en donde ustedes van a poder escribir todas aquellas dudas, las cuales al finalizar serán contestadas por el doctor Musa. Además, queremos también contarles que está habilitado el acceso al salón de exposiciones. Allí podrán ingresar en el stand de neurociencias. Recuerden que ustedes van a poder dar un paseo virtual en donde podrán vivir una experiencia muy interesante, donde encontrarán aún más información, también literaturas, material descargable y así como también tendrán la posibilidad de concertar ahí mismo reuniones con los contactos comerciales, quienes están disponibles desde este preciso momento para que ustedes puedan escribirles inclusive más adelante un correo electrónico para coordinar otras fechas. Entonces, no me queda más que recordarles que el título de esta conferencia es de definiendo el rol del divalproato de sodio en el abordaje del trastorno bipolar y otras afecciones. Dicho esto, solicito al señor director, por favor, tenga la amabilidad de proyectar un saludo que tenemos preparado especialmente para todos ustedes. Estimados doctores, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de Megalabs les doy la más cordial bienvenida a nuestro lanzamiento de Sirbia ER, una nueva opción terapéutica que estará disponible a partir de hoy en las farmacias de sus países. Quiero mencionar que este lanzamiento no solo se está haciendo con médicos bolivianos, sino también con los profesionales paraguayos, a los cuales también les damos la bienvenida. Espero disfruten del evento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, querido señor Núñez, por sus cálidas palabras. Y con ellas damos oficialmente la apertura al evento. De esta manera, solicito por favor al señor director que nos presente la placa del doctor Musa. El doctor Alexis Musa es argentino. Es médico especialista en psiquiatría y especialista en farmacología. Además, es docente de la cátedra farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además es integrante del comité de redacción de Vertex, revista argentina de psiquiatría. Recibimos al doctor Alexis Musa. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, señor director. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla entonces directamente. Bienvenidos todos, obviamente, los amigos bolivianos, los amigos paraguayos, y si hay de otro lugar también son bienvenidos. Sé que especialmente está dirigido hacia ellos. Quería agradecerle también a la gente del equipo de producción y especialmente a Flavia del laboratorio Megalabs por esta oportunidad de compartir estos conocimientos que uno ha ido incorporando a lo largo de la vida y de la práctica con todos ustedes. Bien, bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo que vamos a hacer o vamos a tratar de hacer en estos 3/4 de hora aproximadamente que dura esta charla, compartir con ustedes cuál es el rol del divalproato de sodio en el abordaje del trastorno bipolar y otras afecciones.
vamos a hacer foco justamente en el trastorno bipolar, una entidad recientemente más jerarquizada, por así decirlo, una entidad que hasta hace no muchos años, hasta hace unos 2 décadas aproximadamente, era de alguna manera negada o no reconocida tanto por la psiquiatría, por la medicina y la psicología en general. De hecho, hay varios estudios que muestran cómo se demoraba el diagnóstico, cómo se confundía el mismo con esquizofrenia, con trastorno borderline de la personalidad o inclusive con depresiones recurrentes. ¿En qué consiste el trastorno bipolar? Tiene una fase de manía que se caracteriza por una hipertimia placentera, la persona está contenta, está expansiva, está irritable, un aumento de la actividad, de la energía, se siente una persona muy importante, eso es grandiosidad, duerme menos, tiene, como habíamos dicho, más actividad, habla muy rápido, habla mucho, mete muchas palabras, inventa palabras, se le escapan las ideas, se va para cualquier lado, no necesariamente sigue un hilo conductor, se distrae obviamente muy fácil y puede gastar mucho dinero, puede regalar cosas o hacer inversiones o algunos movimientos de dinero muy, muy imprudentes. También está desinhibido sexualmente, esto se puede llevar a la conducta y en algunos casos puede presentar síntomas psicóticos. Esto lo vamos a pasar muy rápido, obviamente porque la idea es hablar del divalproato de sodio. Pero recordemos que todas estas características que estamos mencionando tienen que ver con episodios, con fases, con momentos. No son parte de la personalidad, no son momentos estables en la vida de la gente y esto va a servir justamente para hacer el diagnóstico. La manía tiene que durar por lo menos una semana, estos síntomas tienen que durar por lo menos una semana como para considerarlos tal. Y después tenemos la hipomanía, que es el hermanito menor de la manía. Cuando uno dice menor, es de menor intensidad, pero no por ello, en algunos casos, menos grave. Las dos diferencias importantes son los mismos síntomas, pero de menor intensidad, que no requieren hospitalización, o sea, en general no tiene que estar internado el paciente por el episodio de hipomanía, y no alcanza a provocar este deterioro social, laboral o laboral muy importante. En general, las personas o los pacientes que padecen de la hipomanía quieren quedarse en este estado, quieren quedarse con esta hipomanía porque el paciente se siente muy bien. Y como decía un profesor mío en el Hospital Borda, donde yo me formé, el problema con la hipomanía es que destruye el yo. O sea, no es un estado estable, inevitablemente vamos a ver que lleva después a la aparición de un episodio depresivo o eventos similares. Al menos tiene que durar 4 días, hay toda una discusión hoy en día entre la gente que estudia mucho la bipolaridad, porque consideran que para que haya un diagnóstico de hipomanía no debería haber una duración mínima de días. Finalmente tenemos la depresión mayor, el episodio depresivo, que tiene esas dos características principales, la tristeza importante. Acuérdense que estado de ánimo deprimido no es tristeza, tiene que ser muy intensa, tiene que estar triste la mayor parte del día, casi todos los días, durante un periodo mínimo de 2 semanas, pérdida de interés o apatía o pérdida de placer o anedonia, y cambios en el peso, en el apetito, alteraciones en el sueño, este retraso psicomotor, las alteraciones disejecutivas, al paciente le cuesta hacer cosas, a la persona le cuesta hacer cosas, está fatigado, está cansado, con poca energía, ideas de culpa, de desesperanza, y finalmente ideación o plan suicida. Y lo que vamos a mencionar, que es un poco el pequeño foco que vamos a hacer en esta charla, habida cuenta de que a veces es una entidad o una subentidad dentro del trastorno bipolar no del todo reconocida y que particularmente vamos a ver que responde al divalproato de sodio, es el estado mixto, que es cuando ocurren depresión y manía a la vez, ¿sí? El trastorno bipolar entonces se diagnostica con estas características del episodio, manía, hipomanía, depresión, episodio mixto. Es muy importante el curso de la enfermedad, el curso histórico, o sea, no se saca, siempre se dice que en el trastorno bipolar no se saca una foto, sino que se ve la película, se ve toda la escena y para eso es muy importante, obviamente, la entrevista con el paciente y también con el familiar, o sea, con los familiares, con una persona significativa. Muchas veces, esto es más o menos conocido, pero recuerden que el paciente refiere muy bien, en general los pacientes dan mucha cuenta de los episodios depresivos, pero no se dan tanta cuenta de episodios hipomaníacos o maníacos actuales y mucho menos del pasado. O sea,
no se acuerdan haber estado hipomaníacos. Por eso es muy importante traer a un familiar a la consulta, es imprescindible en realidad. Bueno, la edad de comienzo, la respuesta al tratamiento, si bien desde la farmacología se considera que la respuesta al tratamiento no hace diagnóstico, se considera que una persona que no responde a, por ejemplo, antidepresivos habitualmente y sí responde a estabilizadores del ánimo, tiene más posibilidades de tener un trastorno bipolar. Finalmente, los antecedentes familiares son sumamente importantes, especialmente chicos jóvenes, porque si vemos que una persona empieza con un episodio depresivo a los 20 años, nosotros no sabemos si esa persona va a ser bipolar o no. Si ese chico de 20 años tiene un padre bipolar o una madre bipolar, bueno, se sospecha fuertemente hasta que no se demuestre lo contrario, es muy probable que ese chico sea bipolar y el tratamiento de ese episodio depresivo va a tener que ver más con estabilizadores del ánimo que con antidepresivos. O por lo menos, si se le van a dar antidepresivos, también se tiene que dar un estabilizador del ánimo, porque el riesgo de switchado y de pasaje a la manía es importante. Disculpen. Entonces, recuerden en pacientes con síntomas depresivos, ver la película, siempre investigar la historia de manía o hipomanía, ver qué pasa en la familia y traer a personas significativas a la consulta. Vemos entonces a lo largo de la película que puede haber episodios de manía, síntomas subclínicos, episodios depresivos, episodios de hipomanía, lo que es un periodo de eutimia y el episodio mixto. Acuérdense que esto no necesariamente se presenta así, tiene muchas maneras de presentarse. Puede haber 5 episodios de manía y 1 de depresión, viceversa, muchos alterados. Y recuerden que cuando hay más de 4 episodios por año, se habla de un ciclador rápido, ya sean episodios de manía, de hipomanía o de depresión. Ahí vemos lo que es la enfermedad maníaco-depresiva, como para hacer una mini síntesis en esta introducción inicial. Recuerden entonces el trastorno bipolar 1, que es depresión y manía, el trastorno bipolar 2, que es depresión e hipomanía, la ciclotimia, que no alcanza a estar deprimido, no llega a ser, es una distimia, una depresión subclínica y puede estar hipomaníaco, y después lo que es la personalidad ciclotímica en un temperamento ciclotímico en general. Ahí yo les comentaba hace un rato que se habla del espectro bipolar, así la anterior es la denominación clásica del DSM, del manual y del ICD-10, con bipolaridad 1, 2, ciclotimia y demás, y el espectro bipolar es lo que se propone, digamos, en mucha gente que investiga la bipolaridad, donde hablaríamos de un constructo que iría de la normalidad hasta la ciclicidad extrema, y hay más de un subtipo de diagnóstico de trastorno bipolar, llegando hasta el 6, que es en general en el momento tardío de la vida. Un concepto importante que introdujo un psicólogo español, Francesc Colom, que trabaja en el equipo de Vieta, una de las personas más importantes, a mi criterio, y al criterio de muchos, trabaja con Eduard Vieta, que es seguramente el psiquiatra hispanoparlante más importante del mundo, probablemente en el trastorno bipolar. Y lo que introdujo Colom, y se toma mucho en los últimos años, es el diagnóstico de bipolaridad predominante, que tiene que ver con los antecedentes del paciente. La polaridad predominante es si los episodios anteriores fueron más del 60% de depresión o de manía, se habla de una polaridad predominante maníaca o depresiva. Y esto va a ser muy importante a la hora de considerar el fármaco a elegir para el mantenimiento dentro de lo que es una de las etapas del tratamiento del trastorno bipolar, porque si hay fármacos, vamos a ver, que tienen más efecto en el mantenimiento de la polaridad maníaca, y lo mismo pasa con otros fármacos en el mantenimiento de la polaridad depresiva. Volviendo un poquito a la manía, recordemos que los síntomas en general o el trastorno bipolar se diagnostica, así si uno tiene que explicar básicamente a una persona que no conoce mucho del tema, se habla de la esfera anímica, la tristeza o la euforia, se habla de la esfera conductual, ¿sí? De la actividad en más o en menos, y del pensamiento acelerado o el pensamiento enlentecido. Ahora bien, fíjense que acá en esta parte hablamos de disforia o comportamiento o humor y comportamiento negativo, donde en la manía presenta también depresión, aunque suene raro, presenta ansiedad, irritabilidad, hostilidad, violencia o suicidio. Acá estamos hablando de
la manía mixta, del episodio mixto, que es un poco el foco de la parte clínica que queríamos mencionar hoy. Ya, fíjense, esto es una gentileza del doctor García Boneto, uno de los psiquiatras argentinos que más sabe también del tema bipolar. Él mostraba cómo ya en la anatomía de la melancolía del año 1621 ya se hablaba, fíjense, en el cuadro en este cuadro que se graficaba pacientes melancólicos, fíjense que acá hay uno abajo que está enfurecido, con mirada furiosa, con visión espantosa. Ya estábamos hablando de, si bien la melancolía no se asocia tanto a episodio mixto, estábamos hablando de una mezcla, de una coexistencia a la vez de melancolía y manía. Jasper, el gran fenomenólogo de nuestra especialidad, hablaba de que los complejos sintomáticos descritos para manía y depresión puras se nos presentan como naturales, pero hay un gran número de pacientes, hoy sabemos que son la mayoría de los pacientes, que no encajan del todo en esos complejos naturales, los cuales son solo construcciones ideales. Entonces, lo que dicen ya desde hace muchos años y ya más actual, un psiquiatra tan importante como Gaimi, es que los estados puros son estos estados ideales, pero la forma de presentación más común es una mezcla de la condición maníaca y la depresiva. Entonces, para graficar tenemos a Slowpoke Rodríguez, que es lento, deprimido, pensando despacio, hablando despacio, y Speedy González. Y en realidad lo que vemos es un episodio mixto en la mayoría de los casos donde coexisten, recuerden, afecto, actividad y pensamiento mezclados entre sí. El DSM era muy restrictivo con respecto a los episodios mixtos, perdón, el DSM-4 hablaba de una depresión completa y una manía completa, y el episodio mixto tenía que haber una coexistencia de varios síntomas, o sea, tenía que haber un episodio depresivo y maníaco a la vez, ¿sí? El DSM-5 vino a corregir un poquitito esto, y si bien habla de depresión completa y manía completa, ya con que tenga algún síntoma de manía, ya se habla de un episodio de depresión en este caso, se habla de episodio maníaco con características mixtas y viceversa. O sea, ya no quedan esos estados intermedios sin clasificar tan claramente, sino que ahora es manía, depresión completa, y si no son episodios con características mixtas de la polaridad opuesta. Quedando entonces como un especificador, fíjense, de todos los que tiene el DSM-5 para el trastorno bipolar, uno de los especificadores del trastorno bipolar 1. Recuerden de todas maneras que, como veíamos recién, siempre se está más cerca de la manía o de la depresión. Si los pacientes están mixtos, son pocos también, como veíamos en el DSM-4, son pocos los pacientes que están más o menos, que tienen síntomas de los dos polos en forma cuantitativamente similar. En general, tienen más de uno que del otro. Mencionamos rápidamente, porque también es un subgrupo de pacientes, los cicladores rápidos, que van a responder particularmente bien al divalproato de sodio, o sea, mejor que a otros estabilizadores. Los cicladores rápidos, entonces, son personas que tienen más de 4 ciclos en el año. Algo de la ciclicidad, hay algunos autores como McIlroy, Susan McIlroy, que proponen que la ciclicidad podría tener algo que ver con el carácter mixto, que en realidad quizás sean personas que ciclan, digamos, muy rápidamente, entonces parece que es un episodio mixto, pero que en realidad sería una persona yendo y viniendo de los polos maníaco y depresivo todo el tiempo, ¿sí? A veces en el mismo día. Y recuerden, no lo puse ahí, lo saqué un poco en aras del tiempo, pero que entonces el diagnóstico diferencial, muy importante, siempre se hablaba históricamente del diagnóstico diferencial de trastorno bipolar con la esquizofrenia, que ahí venía un poquito la confusión, especialmente en los estados psicóticos de la esquizofrenia, los síntomas positivos que son indistinguibles de la manía. Pero recuerden también que la depresión unipolar a veces se confunde con depresión bipolar, y hay que considerarla siempre, acordémonos, tomando la historia del paciente y los antecedentes familiares. Y el trastorno de personalidad borderline, o el trastorno límite de la personalidad, se confunde muchas veces con estos episodios mixtos por la ciclicidad y por la irritabilidad y la labilidad tan importante que tienen el humor. Ahora bien, hecha esta introducción del trastorno bipolar y como pusimos o tratamos de poner el especial énfasis en el episodio mixto,
vamos a ver algo del tratamiento farmacológico. Antes de comenzar el tratamiento, lo que tenemos que hacer es obviamente un diagnóstico, el diagnóstico del episodio actual, si es manía o depresión o episodio mixto, la gravedad, la psicosis, el riesgo suicida. Recuerden que los pacientes bipolares se suicidan con obviamente mucho más frecuencia que la población general. Incluir el marco evolutivo, acuérdense de la determinación de la polaridad predominante. Cuando uno va a elegir un fármaco, entonces va a ver el episodio actual, pero también cuál ha sido la polaridad predominante para mantener ese fármaco a lo largo del tiempo. Garantizar el cumplimiento, que es muy difícil en los pacientes bipolares, en muchos casos, porque justamente cuando el paciente está deprimido cumple, pero cuando el paciente está hipomaníaco, ni hablar maníaco, tiende a dejar la medicación o empezar a encontrar efectos colaterales que muchas veces son ciertos y a veces el paciente se queja de ellos. Entonces deja la medicación, obviamente con la facilidad que tiene en este caso de generar una recaída. Y diagnosticar comorbilidades siempre es importante, a nivel especialmente el tema de la ansiedad, que es todo un ítem a discutir, si la ansiedad y la irritabilidad son comorbilidades o son componentes del trastorno bipolar en sí. Bien, ¿cuáles son las fases? Bueno, obviamente hay que tratar el episodio agudo, ya sea manía, depresión o episodio mixto, y después pasar al mantenimiento. El objetivo es entonces tratar los síntomas agudos, la comorbilidad y los síntomas residuales y mantener, esto es muy importante, la remisión total previniendo las recaídas. Muy rápidamente vamos a ver entonces que el paciente puede estar eutímico, tener un episodio, esto es cuando progresa el episodio, en este caso entraría rápidamente. Si el paciente mejora con el tratamiento, tiene respuesta, se considera respuesta. Si se mantiene 8 semanas aproximadamente, algunos dicen más, pero en general se considera 8 semanas, se habla de remisión. Si recae antes de alcanzar la recuperación, se habla de recaída justamente. Si se mantiene en el tiempo la mejoría, meses después de esa etapa de remisión, se habla de recuperación. Y si recae después de varios meses, ya se habla de recurrencia. Entonces, la recaída es una reaparición sintomática en el corto plazo luego de la remisión, mientras que la recurrencia es la reaparición sintomática luego de la recuperación en el más largo plazo. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones generales del paciente con trastorno bipolar? Hay mucha información ahí, pero fíjense que dice clínico, riesgo clínico aumentado, historial clínico, monitoreo de salud, conducta preventiva, síndrome metabólico. Recuerden que los pacientes con trastorno bipolar tienen, tanto por la enfermedad en sí como muchas veces por la medicación que utilizan, riesgo aumentado de tener comorbilidades. O sea, los pacientes con trastorno bipolar se enferman más y se mueren antes en general, ¿sí? No solo por suicidio, sino muchas veces por estas cuestiones clínicas asociadas. Además, los pacientes con trastorno bipolar, ya sea por la depresión o por la manía, se cuidan menos, ¿sí? O sea, hay gente que va menos al médico, hay gente que hace menos controles preventivos y cumple en general con pautas, cumple peor en general con las pautas clínicas en general. Y muchas veces somos nosotros, los psiquiatras, el único, sobre todo cuando estamos tratando a gente que no tiene un nivel a lo mejor socioeconómico que le permita, ya sea por sistema de cobertura social o prepagas y demás, que le permita acceder a diversos médicos. Muchas veces somos nosotros los psiquiatras el único contacto con el médico que tiene estas pacientes. Entonces, nunca olvidar los aspectos clínicos del paciente. La manía aguda, entonces, se hace un diagnóstico, establecer la seguridad, se evalúa la preferencia del paciente y su familia, la necesidad de internación, que muchas veces es lo que hay que lograr, y se explica el plan terapéutico. ¿Cuál es el primer fármaco que se ha utilizado para la manía, para el trastorno bipolar? Esta es la famosa publicación de John Cade del año 49 de las sales de litio, donde se vio que tenían propiedades antimaníacas y estabilizadores del ánimo. Los fármacos para el trastorno bipolar son, vamos a ver, además del litio, los estabilizadores del ánimo, como el ácido valproico o valproato, muchas veces los vamos a decir como sinónimo a la hora de hablar, no son iguales las presentaciones farmacológicas del ácido valproico, del valproato de sodio, del divalproato de sodio o del divalproato de sodio de liberación prolongada, como el caso del Sirvia-ER, que es el que nos convoca. Son diferentes formas farmacéuticas, vamos a ver que hay como una especie de evolución, siendo la forma de liberación prolongada la más avanzada y la que presenta más ventajas, como vamos a tratar de determinar. Pero a los efectos de los estudios muchas veces se habla de valproato, ácido valproico o divalproato de sodio de manera indistinta, sobre todo cuando hablamos de la farmacología y de la eficacia del fármaco. Bien,
los antiepilépticos, como la carbamazepina, la lamotrigina, el valproato, son estabilizadores del ánimo. Y después un gran grupo de los antipsicóticos atípicos que tienen básicamente, con excepción de la quetiapina, efectos en la manía. Fíjense que el ácido valproico tiene efecto en la manía. Acá dice que no en la depresión bipolar, pero vamos a ver que hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, quizás no en la depresión aguda, pero sí claramente en el mantenimiento de ambas, el mantenimiento del paciente con el trastorno bipolar de ambas polaridades predominantes, y especialmente en los estados mixtos es donde es superior al litio en general, que es como el comparador, son las dos fármacos, por así decirlo, más utilizados y más estudiados en el trastorno bipolar. Bien, cuando hablamos de polaridad predominante, yo les decía que había que elegir algún fármaco, y entonces, si tenemos una polaridad depresiva, vamos a, digamos, la lamotrigina es uno de los que tiene más indicaciones, o la quetiapina, no sirviendo la lamotrigina si hay polaridad predominante maníaca, y los antipsicóticos vemos que sí sirven para la polaridad predominante maníaca. El valproato tiene un perfil intermedio que serviría para pacientes con polaridad predominante depresiva y también para pacientes con polaridad predominante maníaca, ¿sí? Recordemos el concepto de efectividad terapéutica para elegir un fármaco, que no es solo la eficacia, sino también la tolerabilidad. Y es muy importante, y esto también es una de las variables que vamos a ver con el divalproato de sodio de liberación prolongada, como el Sirvia-R, que vamos a ver que tienen una mayor adherencia o persistencia, y el paciente, sí, como decía un profesor mío de farmacología, el fármaco puede ser muy eficaz y muy bien tolerado, pero si el paciente no toma la pastilla, no hay efectividad terapéutica. Esto lo mencionamos justamente para hablar de la tolerancia. Acuérdense que los antidepresivos hay que tratar de evitarlos. Si bien hay algún grupo, hay un pequeño grupo o subgrupo de pacientes bipolares que pueden beneficiarse por el tratamiento, especialmente de corto plazo de antidepresivos, son muchos los estudios, empezando por este y después se han replicado varias veces, que muestran que si bien el paciente que toma antidepresivos, el paciente bipolar que toma antidepresivos, puede pasar menos tiempo al año enfermo, pero tiene muchos más episodios. Fíjense de que los pacientes que no tomaban antidepresivos tenían 4 episodios por año en estos estudios, y pasaron a tener casi 10 episodios por año. Una de las cuestiones que se plantea, muchas veces se critica el diagnóstico o el sobrediagnóstico de trastorno bipolar. En realidad, lo que sabemos es que todavía el trastorno bipolar está subdiagnosticado en la población general, y la hipótesis es que hay más trastorno bipolar porque el aumento del diagnóstico del trastorno bipolar tuvo que ver básicamente con el reconocimiento del mismo. Antes estaba como negado por la psiquiatría, por así decirlo, y por otra parte, el trastorno bipolar ha aparecido más o se asocia más con el uso de antidepresivos. Y casualmente, en los últimos 30 años, desde 1987, que se introdujo la fluoxetina con los nuevos antidepresivos, ya no tan nuevos, pero digamos los antidepresivos de segunda generación, que son mucho mejor tolerados y más seguros, sobre todo, que los viejos tricíclicos y los IMAO, es que hay muchos más pacientes con antidepresivos, y probablemente haya muchos más pacientes bipolares por el extendido uso de los antidepresivos. Acuérdense que también hay que considerar con los antipsicóticos atípicos el tema metabólico, que no es menor a la hora de planear un tratamiento a largo plazo. Con el litio particularmente, que es como siempre se habla, entonces como habíamos hablado que son como los dos medicamentos pilares para el trastorno bipolar, junto con el divalproato de sodio, hay una serie de características que hacen que uno elija más el divalproato de sodio, el valproato, con respecto al litio, especialmente cuando hay ciclado rápido, cuando hay episodios mixtos particularmente, y cuando hay abuso de sustancias o trastornos de personalidad, ¿sí? Hay varios estudios que muestran cómo el divalproato de sodio es útil en bipolaridad con abuso de sustancias, es más útil en bipolaridad, en comorbilidad con abuso de sustancias, que el litio. Bien, vamos ahora directamente entonces a ver cuál es el rol del divalproato de sodio en el tratamiento del trastorno bipolar. Las indicaciones de prospecto serían estas, las indicaciones aprobadas, que vamos a ver que no son las únicas, pero para tenerlo en cuenta, entonces es episodio maníaco agudo o mixto, sabemos, no lo mencionamos todavía, pero obviamente que es un antiepiléptico, sirve para crisis parciales complejas, para crisis de ausencia simples y complejas, y para profilaxis de cefaleas migrañosas. Tiene otras indicaciones en epilepsia,
y otras indicaciones en trastorno bipolar que ahora las vamos a revisar. Muy brevemente, el ácido valproico fue sintetizado en 1882, o sea, hace muchísimos años ya, por el químico americano Barton, Benjamin Barton, creo que se llamaba. Lo que tuvo es que, digamos, se utilizó como solvente, durante prácticamente 100 años porque se consideraba que era farmacológicamente inerte. Un francés, Menier, se llamaba así Menier, en 1963 descubrió las propiedades anticonvulsivantes por lo que se llama serendipia, por azar, o sea, buscando utilizándolo como vehículo de otras drogas antiepilépticas, observó que estas eran, o sea, estudiando otros antiepilépticos, vieron que si el solvente era el valproato, mejoraban como antiepilépticos, entonces ahí se empezaron a hacer los primeros estudios y fue aprobado en 1967 en Francia y en 1973 en Inglaterra y en el 78 en Estados Unidos. En el 1975 sale publicado el primer estudio de valproato de sodio en epilepsia y después posteriormente se aprobó en el 94 en trastorno bipolar y en la profilaxis de la migraña. Además de otros usos psiquiátricos, que es lo que vamos a revisar básicamente, y obviamente el efecto antiepiléptico y antimigrañoso o preventivo, se ha postulado recientemente la utilidad en el Alzheimer, en el HIV y en el cáncer por algo del mecanismo de acción que tiene, que es la inhibición de la histona de acetilasa. Entonces, quizás en los próximos años veamos algunas otras indicaciones importantes, como estamos viendo, del ácido valproico en diferentes patologías. Mecanismo de acción, hay muchos blancos celulares del ácido valproico, no se conoce exactamente, se conoce bien el mecanismo de acción, o se conoce mejor el mecanismo de acción, digamos, antiepiléptico, pero no se conoce también el mecanismo de acción estabilizador del ánimo antirrecurrencial. Vemos básicamente que lo que hablábamos de la inhibición de la histona de acetilasa, y hay otros mecanismos que involucran al GABA, al inositol, a la GSK, y vamos a ver ahora un poquitito más, que tienen que ver con el efecto en otros mecanismos de acción y en otras entidades. Ahí vemos los segundos mensajeros que están involucrados, la proteína GSK3B, la betacatenina, el ARPA, el BCL2, que junto con el litio del ácido valproico se postulan que tienen que ver con cuestiones de neuroprotección y neuromodulación. Esto actuaría sobre el núcleo y finalmente se estimularían estas proteínas vinculadas con mecanismos probablemente de largo plazo en las diferentes entidades en las cuales el ácido valproico es de utilidad. Muy rápidamente, la farmacocinética del ácido valproico, podemos mencionar que tiene una absorción muy buena, una absorción cercana al 100%, un poquitito menor en las presentaciones de liberación prolongada como el CIRBA-R, que ahora vamos a ver justamente que hay que ajustar un poquitito las dosis y con eso se corrige. Es muy rápida en estómago cuando, digamos, es la forma común de valproato, con un pico a las 2 horas. Esta absorción en 1 o 2 horas lo que tiene que ver es con las náuseas y los vómitos, digamos. Al diseñarse el divalproato de sodio con la cubierta entérica y pasar directamente a intestino, se evita el pico tan importante que ocurre a las 2 horas con la liberación común, que es responsable del temblor y de las náuseas y el dolor estomacal. Entonces, obviamente en general, habiendo una presentación de divalproato de sodio y una de valproato común, es conveniente siempre que se puede usar la de divalproato de sodio con la cubierta entérica, porque evitamos estos efectos adversos de corto plazo, como son del pico plasmático rápido, como repito, son el temblor, las náuseas y el dolor estomacal. Después está, recuerden, la liberación prolongada, que es la que estamos hablando un poquitito hoy, que tiene que ver con que en ese caso la absorción, el pico es un poco más lento, de 7 a 14 horas. Se une a proteínas plasmáticas, básicamente albúmina, tiene algunas interacciones, hay que tener cuidado en casos de hipoalbuminemia o con drogas que se unen a albúmina, porque, digamos, como la aspirina, como la warfarina, como algunos otros anticoagulantes o hipoglucemiantes orales, porque podrían desplazarse mutuamente y aumentar algún efecto colateral. El metabolismo es hepático, con beta-oxidación mitocondrial, La vida media es de medio día aproximadamente,
Y recuerden que es un inhibidor del sistema de enzimas microsomales de P450, particularmente el 2D6, y ahí también puede tener algunas interacciones por inhibición. La excreción es renal, básicamente. Hablábamos de la forma de liberación prolongada, de liberación controlada. Acuérdense, la liberación convencional entonces tiene picos más importantes y valles más importantes, lo que obliga a varias tomas diarias, mientras que la liberación controlada lo que hace es no tener ese pico. Fíjense, la liberación es más suave, el aumento de la concentración es más suave, más atenuado, la pendiente es más suave, con menos riesgo de toxicidad, y tampoco baja tanto, con menos riesgo de síntomas intercurrentes, en el caso de que sean necesarios. ¿Las comidas lo afectan? No hay efecto de la comida, o sea, se puede tomar con o sin comidas. Obviamente, si uno va a tomar el ácido valproico solo, en algunas presentaciones que vienen, lo puede tomar con la comida. En general mejora la tolerancia, pero si va a tomar la cubierta, si va a tomar las formas farmacéuticas que tienen la cubierta entérica de liberación prolongada, no hay ningún inconveniente en tomarlo con o sin ingerirlo con o sin la comida. Seguramente ustedes sabrán de los dosajes plasmáticos del ácido valproico. La concentración plasmática aproximadamente es entre 50 y 125 microgramos. Algunos hablan de 150 como dosis máxima. Es interesante que esta concentración plasmática, por un lado, es más útil se ha estudiado más en epilepsia que en trastorno bipolar. En bipolaridad quizás no tiene tanta significación. Sí se usa esos 50 microgramos mínimo en epilepsia para determinar la dosis mínima terapéutica. Y en general, como no hay una correlación directa entre la dosis ingerida y la concentración plasmática, el límite superior se monitorea más clínicamente por signos de toxicidad que por ese valor. Por eso para algunos es 100, para otros 150. De todas maneras, es útil para tener una idea, digamos, cómo está el paciente. Aunque no tenga efectos colaterales, si uno le hace un dosaje y está en 170, convendría, por supuesto que conviene bajarla, ¿no? Es una referencia. Pero recuerden que es más útil a la hora de asociarlo con el efecto terapéutico, la concentración plasmática inferior más que la superior, ¿sí? Se solicita a la mañana, 12 horas luego de la toma nocturna y antes de la primera matutina si la hubiera. Vamos a ver que con el Sirvia-R, con una dosis diaria es suficiente, con lo cual no va a haber una toma matutina. Se va a administrar solamente cada 24 horas. Acuérdense de que con cada cambio de dosis hay que esperar 5 días para estabilizar la concentración plasmática. No es que yo suba la dosis hoy y la doso mañana. No, tengo que esperar por lo menos 5 días. Yo en lo personal lo hago por rutina una semana después de cambiar la dosis anterior, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes del ácido valproico? Bueno, los gastrointestinales, sin dudas, náuseas, vómitos, anorexia, acidez, diarrea, que vimos que con las presentaciones de liberación prolongada o liberación controlada disminuyen bastante con respecto a las presentaciones de liberación inmediata. Tenemos las alteraciones plaquetarias, como que son bastante frecuentes, que suelen desarrollarse a lo largo de los meses de iniciar el tratamiento y en general son leves a moderadas. Es muy difícil que son muy raros los recuentos menores a 100.000 plaquetas. Casi siempre, a diferencia de otras reacciones idiosincráticas hematológicas, esta sería dosis dependiente, especialmente en los chicos, con lo cual, si aparece trombocitopenia, que es una de las cosas que vamos a ver que hay que controlar, hay que disminuir un poquitito la dosis y en general la alteración plaquetaria suele mejorar. Es conocido el efecto hepático, hay un aumento benigno de las transaminasas. Recuerden que hay 2 efectos hepáticos, vamos a ver la hepatitis tóxica fulminante, que es un evento sumamente infrecuente, un caso en 40.000 aproximadamente puede haber, pero sí es bastante común, aproximadamente el 10% de los pacientes aumentan las enzimas hepáticas. No hay que suspender el medicamento con esto. En general suele verse en los primeros 3 a 6 meses de tratamiento y se considera solamente que hay, no digo una hepatitis fulminante, pero digamos una afección hepática que llevaría a suspender o evaluar la suspensión del fármaco si se multiplica por 3 o por 5, para algunos autores, el límite superior. Si en líneas generales, recuerden, si el nivel superior de transaminasas está multiplicado por 3, se habla de una hepatitis inducida por fármacos. Menos frecuentes, entonces, es en el caso de habíamos visto la tendencia al sangrado dentro del hematológico.
Puede haber algunos efectos neurológicos que se potencian muchas veces con otros fármacos como el litio, cuando se combina, la combinación es sumamente útil, pero también se potencia un poquitito los efectos neurológicos como la incoordinación, la asterixis, que es esa alteración neuromuscular que consiste en una aparición involuntaria de interrupciones rítmicas de una contracción muscular, puede haber estupor, coma, automatismos. Estos signos neurológicos son los que aparecen en general en sobredosis, ¿sí? Cuando hay una intoxicación accidental o con fines suicidas, como pasa a veces en los pacientes bipolares. En ese caso de intoxicación, recuerden que las medidas son de sostén, puede haber hemodiálisis, y la intoxicación con el ácido valproico, especialmente con otros depresores asociados al sistema nervioso central, puede ser potencialmente mortal. Y finalmente, un efecto adverso descripto, no muy frecuente, es una complicación rara, pero podría ser potencialmente fatal, es la hiperamonemia. Vamos a ver que conviene dosar con cierta frecuencia, cada 6 meses, y estar atento a signos de intoxicación urémica, estados confusionales, fallas cognitivas. En general, si emergen síntomas neurológicos, hay que tratar de chequear el nivel de amonio, porque ahí hay que sí suspender la medicación porque puede ser un cuadro peligroso. No es muy frecuente. Un efecto adverso que no les mencioné, pero que está asociado al aumento de peso, es la preocupación de lo que se llama poliquistosis ovárica o síndrome poliquístico, que no está tan claro. Hay cierta asociación con el ácido valproico, pero no está tan claro si es el ácido valproico o es el aumento de peso, ya que progresa con la duración del tratamiento y se observa más en mujeres con obesidad, que es un cuadro que tiene hiperandrogenismo asociado a obesidad, y que en general hay que controlarlo y que responde bien a metformina, y no es un efecto adverso claramente asociado, sino que parece tener que ver con la obesidad. Pero a tenerlo en cuenta también. Y más raros habíamos visto, dentro del ácido valproico, la hepatitis o falla hepática, que es más común en chicos y con muchos fármacos combinados, digamos, es raro encontrarlo en adultos y con un solo fármaco. La pancreatitis hemorrágica, que también es muy rara, por eso obviamente dijimos así, pero son efectos adversos que hay que tener en cuenta, y el eritema multiforme dentro de lo que son los rayes, ¿sí? ¿Qué pasa con el riesgo suicida? Hay un warning de la FDA para todos los antiepilépticos por un estudio que se hizo en el año 2008, donde se hizo un metaanálisis de casi 200 ensayos controlados de 11 antiepilépticos, y se encontró que había ahí ven ustedes, un aumento de la suicidabilidad, que recuerden que no es suicidabilidad, es un término que engloba a todos los actos relacionados con el suicidio, desde ideación, pensamiento, conducta y suicidio consumado, ¿sí? Y se vio aumentado, pero cuando se desagregó, por así decirlo, se vio por un lado que era en epilepsia, ¿sí? Que por otra parte la epilepsia tiene una tasa de suicidio aumentada. No se comprobó esto en trastorno bipolar, y cuando se fue a estudiar, se vio que había otros fármacos asociados, como la lamotrigina y el topiramato, que el riesgo era aumentado con varios antiepilépticos combinados, y un estudio muy, muy reciente un metaanálisis mostró que el divalproato no aumenta ni reduce tampoco, es muy difícil demostrar reducción de riesgo suicida, el riesgo suicida en el trastorno bipolar, ¿sí? Con lo cual está el warning, pero no es un riesgo suicida real, en el caso del valproico, ¿sí? Hay interacciones farmacodinámicas, ¿sí? Del ácido valproico, digamos, se potencia el efecto estabilizador, los efectos depresores, puede aumentar el efecto del aumento de peso y los efectos neurológicos, cosas que ya mencionamos. Y sí, son un poquito quizás más dignas de mención las interacciones farmacocinéticas, las otras son como más obvias, por así decirlo, o más de sentido común. Recuerden el tema de la unión a proteínas plasmáticas, y cuando se utiliza con otros anticonvulsivantes, el ácido valproico puede aumentar el metabolismo de algunos, disminuir el de otros. Recuerden que es un inhibidor enzimático, el ácido valproico. Hay que estudiar particularmente la interacción con la carbamazepina, porque puede aumentar uno el otro. La carbamazepina, acuérdense que es un inductor enzimático, el ácido valproico es un inhibidor enzimático, a veces aumenta uno, a veces aumenta el otro. Y hay fármacos que aumentan o disminuyen
el metabolismo del ácido valproico, aumentando o disminuyendo su concentración. El tema del embarazo en los últimos años se ha visto que hay alguna asociación con malformaciones congénitas, es por riesgo, hay un riesgo global, digamos, del 1 al 2% versus el 0,1, el 0,2, o sea, aumenta 10 veces. Básicamente tiene que ver con el cierre del tubo neural, y con espina bífida y demás, labio palatino y algunas otras cosas que puede haber. En general, es un fármaco que no se elige, o que se prefiere no elegir cuando hay un embarazo, teniendo en cuenta que el ácido valproico a veces es irreemplazable, en algunos casos no queda otra, ¿sí? Entonces es todo un manejo muy delicado con agregado de vitamina K, ácido fólico. Es dosis dependiente la presencia de malformaciones, con lo cual habría que bajar las dosis, pero en muchos casos, especialmente en estado de convulsiones generalizadas, no se puede reemplazar, o sea, es un tema que no queda, a veces no hay otra opción. Es un cuadro delicado, insisto, si se puede elegir, ¿no? Hay que no utilizar el ácido valproico en embarazo, pero en algunos casos es irreemplazable, por así decirlo. Está poco estudiado el tema de la leche, no debería haber problemas porque pasa poco a leche materna, pero hay algunos casos de presencia de efectos colaterales en chiquitos que están siendo amamantados, ¿sí? Bien, la dosificación es, y ya con esto vamos avanzando, vamos acelerando un poquitito. La dosificación del ácido valproico se empieza con 250 miligramos. Ahí yo puse cada 12 o 24 horas, depende de la presentación farmacéutica, se puede empezar con 500, con las comidas o no. Obviamente si es la presentación de liberación prolongada no hace falta. La dosis promedio está entre 750 y 2000 miligramos día. Se calcula por miligramos kilo peso, entonces más o menos una persona de 80 kilos tomaría 2 gramos, 2 gramos o 1 gramo y medio, entre 1 gramo y medio y 2 gramos de ácido valproico, y se utilizan estos niveles plasmáticos que se miden, entre otras cosas, no solo para medir eficacia y toxicidad, sino para medir adherencia. Muchas veces estos pacientes, no tanto en pacientes epilépticos, sino en pacientes bipolares, para saber si el paciente está o no tomando la medicación. Este es el estudio que compara una dosis con otra. Recuerden, esto es importante, que el divalproato común, digamos, y el divalproato de liberación prolongada, como el Sirvia-ER, no son dosis equivalentes. Si uno está tomando el divalproato común, hay que ajustar un poquitito la dosis por la diferencia, ¿se acuerdan?, de absorción. En líneas generales, por debajo de 2000 miligramos, se suben 250 miligramos día. Fíjense que con 500 se suben 750 y así. Y cuando estamos arriba de 2000 miligramos, se suben 500 miligramos, ¿sí? Esta es la manera más fácil de hacerlo, y obviamente después se monitorea plasmáticamente. Recuerden que habíamos visto las cuestiones clínicas que hay que investigar antes de cualquier tratamiento en el trastorno bipolar, y particularmente con el ácido valproico hay que determinarlo cada 5 o 7 días luego de cada ajuste de dosis, después cada 6 meses o según necesidad. Se controla el peso, se hace hepatograma, hemograma con repuesto plaquetario cada 3 meses, perdón, amonio a los 6 meses, y a partir del segundo año siempre sumar el perfil lipídico y la punción renal. Si hay disturbios menstruales, como habíamos hablado, con el hiperandrogenismo, digamos, generalmente con el aumento de peso, también se miden hormonas sexuales y se hace una ecografía ovárica. Hay parámetros de buena respuesta al ácido valproico, acuérdense particularmente los episodios mixtos, entonces, y los cicladores rápidos, ¿sí? Bien, esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Estos son todos estudios que les voy a mostrar desde los primeros que hay, que miden, digamos, eficacia de valproato y litio. En este caso, algo que no mencioné, pero cuando hay un episodio maníaco, se puede hacer una dosis de carga de ácido valproico. Yo les contaba en la dosificación que se empieza con 250 o 500 miligramos, pero se pueden dar aproximadamente 2 gramos diarios cuando lo que trato de hacer es controlar la manía, ¿sí? En general el paciente está internado, pero la dosis de carga acorta el tiempo de latencia del ácido valproico y llegamos más rápido al control de la manía, ¿sí? Esto es la respuesta terapéutica en función del número de episodios previos, donde en general si hay muchos episodios previos, el ácido valproico ha demostrado superioridad al placebo, obviamente, pero también al litio. Esto es un metaanálisis bastante conocido del año 2009, donde muestra que el ácido valproico como monodroga es de primera línea en términos de eficacia, que es esta parte, con buena tolerabilidad,
y es especialmente útil combinado con antipsicóticos atípicos, siendo menos tóxico que la combinación de litio con atípicos. También hay algunos estudios, a pesar de lo que yo les mencionaba, que no responde tanto a depresión, pero hay algunos estudios que muestran eso. Y el tratamiento de mantenimiento es el posterior, ¿sí? Vemos también que el ácido valproico tiene muy buenas respuestas en el tratamiento de mantenimiento, en la prevención de episodios depresivos al cabo de un año, y también en combinación con la motrigina, que es una de las drogas que más se utiliza en el mantenimiento de lo que tiene que ver con la prevención de la depresión bipolar, ¿sí? Este es un metaanálisis de Cipriani. Andrea Cipriani es una persona que más metaanálisis utiliza, y fíjense que en vuelta a la comparación de valproico y litio, son similares en la prevención de cualquier episodio del humor, de episodios maníacos, depresivos e hipomaníacos, pero hay una diferencia entre ambos en los estados mixtos, que son, recuerden, muy frecuentes y responden particularmente bien al divalproato de sodio. Estas son las guías del 2018, las últimas guías del CANMAT, que son una de las más utilizadas, donde fíjense, acá estamos hablando de manía aguda, y fíjense que el ácido valproico tiene una recomendación en manía aguda, en mantenimiento, en la prevención de manía, en la prevención de depresión y en la depresión aguda. Con respecto a las cuestiones de seguridad, fíjense que el ácido valproico es muy seguro en términos agudos, tanto en términos de seguridad como de tolerabilidad, y hay acá la única consideración en términos de seguridad en mantenimiento, pero tiene que ver, acá no lo ven, digamos, está muy chiquitito, pero tiene que ver, estas dos crucecitas negativas tienen que ver con el tema de las mujeres que están embarazadas. Acá abajo está explicado, no es en otros casos, ¿sí? Bien, en la depresión bipolar, el ácido valproico no es de primera línea, pero también tiene mucha indicación, en agudo, digamos, y sí tiene, de vuelta, pasa a ser un tratamiento de primera línea en el mantenimiento a largo plazo, que es, obviamente, la parte más importante, más allá del control de los síntomas del tratamiento, ¿no? Para que no haya esta recaída. Lo voy a pasar esto un poco más rápido, porque ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero durante años se pensaba que el tratamiento de mantenimiento, digamos, si no tiene en algunos prospectos no está el tratamiento de mantenimiento del ácido valproico, porque los primeros estudios no usaban lo que se llama un diseño enriquecido, que es lo que se han utilizado después cuando se lanzaron los atípicos en mantenimiento, que es, el diseño enriquecido es básicamente ver cuántos pacientes no recaen con una droga, pero de esos pacientes esos pacientes son los que respondieron a esa misma droga. Los primeros estudios con ácido valproico no usaban este diseño enriquecido, entonces agarraban pacientes que respondían a cualquier droga y los dejaban en valproico. Entonces parecía que el ácido valproico no funcionaba particularmente bien en mantenimiento, pero era por una cuestión de diseño, porque no se usaba el diseño enriquecido. Recuerden que el ácido valproico ya tiene unos años, o sea, los estudios son un poco más viejos justamente que los de los antipsicóticos atípicos. Entonces, los datos de eficacia lo que dicen es que, junto con la experiencia clínica y la seguridad, la recomendación del ácido valproico es como un tratamiento de primera línea en mantenimiento, ¿sí? Esto es la información más nueva que hay, digamos, de una de las guías más reconocidas a nivel mundial. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, según los ensayos clínicos, 2 años, según los pacientes, el menor tiempo posible, según las compañías farmacéuticas, el mayor posible con el fármaco más reciente, según el gobierno lo que haga falta, pero con el fármaco más barato, y según la experiencia, indefinidamente. Conclusión, lo que hay que marcarse como objetivo es el mantenimiento de la remisión más que estar sin medicación. No importa si el paciente está o no está con medicación, no importa. No es lo principal. Lo principal es que no tenga sintomatología, que vuelva a su funcionalidad habitual. Entonces, estos son los parámetros que vamos a determinar de la duración del tratamiento farmacológico, el estado clínico, el progreso realizado, las consecuencias de una eventual recaída y la posibilidad de exposición a diversas situaciones estresantes que precipiten la reaparición sintomática. El tratamiento es multidimensional y recurrente. Son preferibles los tratamientos con evidencia de eficacia a largo plazo, como el divalproato de sodio. Difieren en la eficacia a corto y largo plazo, según el tipo de episodio y la predominancia. La seguridad y tolerabilidad a largo plazo son básicas.
los tratamientos farmacológicos y biofísicos deben combinarse con psicoeducación, la intervención debe ser precoz y el tratamiento debe ser, en general, indefinido. Hay, por supuesto, casos que no es así, pero esa es la regla. Otras indicaciones psiquiátricas del divalproato son impulsividad, agresividad y agitación, trastorno de angustia y otros trastornos de ansiedad y potenciación de antipsicóticos en esquizofrenia. Dos palabras, recordemos en epilepsia. La epilepsia es un desorden cerebral crónico causado por múltiples etiologías, caracterizado por crisis recurrentes, autolimitadas, debidas a un exceso de excitabilidad neuronal o un déficit en la inhibición. Y recuerden que se desacomoda el equilibrio que existe. Esta es la clasificación que por supuesto no vamos a ver. Y vemos que en el tratamiento farmacológico de la epilepsia, el ácido valproico, que es una de las drogas clásicas, es una droga de primera línea en las crisis parciales simples, parciales complejas y tónico-clónicas generalizadas, en la generalizada con ausencias, con mioclonías y en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Se acepta que el ácido valproico es una droga de muy amplio espectro en la epilepsia, o sea, sirve para muchos tipos de epilepsia y es generalmente difícil de sustituir en el estado de gran mal o epilepsias tónico-clónicos generalizadas, ¿sí? Ahí vemos, fíjense, la comparación con otros antiepilépticos. Y finalmente la profilaxis de la migraña. Sabemos que la migraña son dolores fuertes, o jaquecas son dolores fuertes y palpitantes, afectan a un solo lado de la cabeza, a menudo incluyen otros síntomas. Tienen 4 etapas: la fase prodrómica, la fase de aura, la del dolor y la de resolución. Hay también una clasificación, ¿sí?, de diferentes tipos de migraña. Y el tratamiento, recuerden que tiene para el ataque del dolor, ¿sí?, cuando el dolor es infrecuente, cuando se presenta menos de 5 o 6 veces al mes, si es leve, si se resuelve rápido. Son diversos tipos de fármacos analgésicos. Y cuando esto no es así, se utiliza el tratamiento preventivo como medicación para prevenir la crisis. Cuando las migrañas interfieren significativamente con la rutina, hacer el tratamiento del cuadro agudo, cuando son frecuentes, cuando hay contraindicaciones o fracasos del cuadro agudo, cuando hay eventos adversos, cuando los costos de las terapias preventivas son altos, de acuerdo a la preferencia del paciente, y en presencia de cuadros migrañosos poco frecuentes, ahí se utiliza no tratamiento para el ataque, sino tratamiento preventivo. Y en ese caso, los anticonvulsivantes, particularmente el divalproato de sodio, tienen mucha utilidad, en general en dosis un poco más bajas, ¿sí?, aproximadamente las dosis en la mitad de lo que se utiliza para el trastorno bipolar en forma preventiva para la migraña. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por la atención. Ahora tenemos un espacio para preguntas. Ya pueden festejar. Y eso ha sido todo. Muy bien. Muchísimas gracias, querido doctor. La verdad es de que estamos muy agradecidos con usted por haber disertado en esta noche. Realmente su aporte es muy, pero muy valioso y estamos seguros que todos les están sacando el mayor provecho. Es por eso, doctor, que si le parece, vamos con la ronda de preguntas y respuestas. Queremos recordarles también a nuestros invitados que ustedes están aún a tiempo de formular sus preguntas para que el doctor Musa pueda aclararnos todas las dudas. Vamos con la primera pregunta. Estimado doctor, en el tratamiento del mantenimiento del trastorno bipolar, ¿se disminuye la dosis de divalproato de sodio? En general, eso va a depender de un par de circunstancias. En general, cuando un fármaco en psiquiatría, ¿sí?, tanto en depresión, en esquizofrenia, en trastorno bipolar, cuando un fármaco responde, un paciente o una persona responde en agudo, el tratamiento de mantenimiento que tiene como objetivo, vimos en el trastorno bipolar, la prevención de las recaídas, es en las mismas dosis en las cuales el paciente ha respondido. Entonces, si el paciente respondió a 1.500 miligramos de ácido valproico, se tiende a dejar la misma dosis. Quizás hay un par de excepciones, ¿sí?, porque todos los psiquiatras, más allá de lo que digan las recomendaciones, todos los psiquiatras tratamos de bajarle la medicación a los pacientes en algún momento. Lo piden los pacientes, lo preferimos nosotros. Obviamente que es más cómodo y más seguro dejar al paciente con dosis altas, pero en general ocurren siempre algunas circunstancias, insisto, que muchas veces tiene que ver con la preferencia del paciente, que hacen que uno intente bajar.
¿Cuáles son las dos circunstancias en las cuales uno puede intentar bajar la medicación, más allá de las recomendaciones de las guías? En primer caso, obviamente, si hay efectos colaterales. Si hay efectos colaterales, en agudo quizás se tolera, si el paciente está un poquito tembloroso, tiene algo de náuseas, le han bajado un poco las plaquetas, en agudo, si estamos controlando un episodio maníaco, no bajamos la dosis. En el tratamiento de mantenimiento, ahí quizás bajamos un poquitito la dosis, tratando de mantenernos en ese rango, a pesar de que, como decíamos, no está tan estudiado, menos en trastorno bipolar, o no tan asociado como en la epilepsia, pero tratamos de bajar un poquitito la dosis para disminuir muchos de los efectos colaterales que tienen que ver con la concentración plasmática, o sea, con la dosis. La otra excepción donde quizás también hay que bajar la dosis es la siguiente. Una cosa es si yo voy a medicar, viene un paciente, como vi el otro día acá en el consultorio, un paciente que está deprimido y que tiene criterio para utilizar ácido valproico. Yo con el paciente empecé con 500 miligramos, le fui subiendo la dosis de a poco, tratando de ver en el momento de la resolución del episodio cuál es la dosis con la que el paciente ha respondido. En ese caso no conviene bajar. Ahora, diferente es el caso cuando yo tengo un paciente maníaco y utilizo una dosis de ataque y quizás utilizo una dosis alta. Esto es como tirar la caña de pescar muy lejos. Después uno va recogiendo un poquitito. La persona responde a una dosis, muchas veces quizás a una dosis instauramos en la urgencia de la resolución del cuadro, instauramos una dosis superior a la que el paciente necesita. En ese caso, quizás con el tiempo empezamos a quitar lentamente y muy gradualmente algo de la medicación, de la dosis total, y vemos cómo el paciente responde, ¿sí? Hasta determinados niveles. Si el paciente a lo mejor respondió con 2.500 miligramos, a lo mejor bajamos a 2.250 durante un tiempo, 1 o 2 meses, y después lo dejamos en 2.000, y ahí a lo mejor nos quedamos. No demasiado. Se puede intentar bajar la dosis, pero no demasiado. Perfecto. Vamos, por favor, doctor, con la siguiente pregunta, que es la que le formulo a continuación. ¿La alopecia es irreversible? No. La alopecia en general es, siempre es reversible, digamos. Se describe como, en general, es una disminución del grosor del pelo, ¿sí? No es que se cae el folículo, no es que se dañe el folículo piloso, no es como la alopecia androgénica, donde ya no hay folículo piloso. O sea, es un pelo un poco más finito y más quebradizo. Entonces es algo transitorio que vuelve a crecer nuevamente, incluso muchas veces continuado con el tratamiento, ¿sí? La causa muchas veces se entiende que puede ser algo de depresión de zinc y de selenio, dos minerales que hacen esta depresión que hace que el pelo se vuelva un poquito frágil y quebradizo. Entonces recuerden, no es que no se provoca un daño a las raíces, sino que se quiebra, es como si se podara el pelo, digamos, ¿sí? Con toda probabilidad el pelo vuelve a crecer y ayuda muchas veces a administrar un complejo vitamínico justamente que contenga zinc en dosis más o menos de 50 a 100 miligramos día y selenio en una dosis de 20 a 80, 100 microgramos día, ¿sí? Pero es algo que molesta muchas veces a los pacientes. Es la vieja discusión si uno tiene que avisar de todos los efectos adversos, incluso con las precauciones legales que se toman hoy en día, si uno tiene que avisar todos los efectos adversos o no. Esa es una discusión que la puedo dejar para otro momento, porque si uno quiere actuar de acuerdo a la ley, tiene que dar información sobre todos los efectos colaterales. Si uno da la información de todos los efectos colaterales, la chance de que el paciente cumpla con el tratamiento es menor, ¿sí? Pero bueno, si uno le dice al paciente, ojo, que tiene riesgo de perder el pelo, aunque le diga que es reversible, es muy probable que el paciente no quiera tomar. Ahora, cuando el paciente pregunta, hay que decir. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta y aprovechamos para mandarle un saludo al doctor Rodrigo Navarro, que formuló la siguiente pregunta. ¿El amonio cada cuánto recomienda solicitar? Bueno, el amonio se recomienda de rutina cada 6 meses, ¿sí? Sí o sí, dosarlo cada 6 meses. Y en caso, habíamos dicho, de presentarse, digamos, recuerden entonces que la hiperamonemia es esa complicación que puede requerir la discontinuación del tratamiento. Si llegara a haber falla cognitiva, irritabilidad,
vómitos más frecuentes, letargia, disfunción cognitiva en general, obviamente convulsiones, ahí lo pedimos inmediatamente. ¿Sí? Entonces, de rutina cada 6 meses, y si aparecen síntomas neurológicos que nos hagan sugerir algún tipo de encefalopatía urémica o hepática, ahí lo pedimos inmediatamente. Bajamos la dosis y lo pedimos inmediatamente. ¿Sí? Muy bien, vamos con la próxima pregunta que es formulada por el doctor Fernando Garitano Zavala. Dice así, ¿qué nos puede comentar acerca de la contraindicación en mujeres en edad fértil? Y bueno, ese es un problema justamente. Es un problema porque si la mujer va a estar, digamos, muchas veces los pacientes con trastorno bipolar o con epilepsia, ni hablar en profilaxis de migraña, si nosotros creemos que en el corto plazo o mediano plazo la paciente en este caso va a buscar quedar embarazada, si podemos elegir, tenemos que elegir otra droga porque si no la tendríamos que cambiar en el momento de que la paciente quede embarazada. Lo que pasa es que, como decíamos recién, muchas veces no hay otra opción. Yo no lo mencioné porque obviamente por cuestiones de tiempo. Tanto la epilepsia como especialmente el trastorno bipolar, los tratamientos requieren muchas veces, la mayoría de las veces, de drogas combinadas. Ambos trastornos tienen menos del 20% de eficacia o de prevención, de eficacia en la prevención de recaída sintomática con una sola droga. Digamos, y no son, especialmente el trastorno bipolar y las crisis generalizadas, no son tratamientos fáciles, por así decirlo. No es que el paciente uno tiene, no lo estoy minimizando, pero no es que tiene una faringitis y le doy amoxicilina y se acabó el problema. El tratamiento del trastorno bipolar particularmente es muchas veces complejo, requiere ir adicionando fármacos, el control de la sintomatología no es sencilla y muchas veces, aunque no queramos y aunque sea una paciente en edad fértil, tenemos que caer en el ácido valproico. Si tenemos que caer, tenemos que indicarle el ácido valproico porque el paciente no responde a otra cosa. Entonces, como conclusión, si pudiéramos elegir, el ácido valproico es un medicamento, digamos, si tenemos todas las opciones donde no hay un tratamiento previo y demás, y si es una mujer que, digamos, potencialmente fértil en el corto o mediano plazo, se elige otra droga. Muchas veces no se puede elegir. Y ahí sí hay que evaluar, como habíamos dicho antes, en el caso de que la paciente quedara embarazada, o el cambio de medicamento, o se puede intentar suplementos vitamínicos y la disminución de la dosis, con lo cual baja considerablemente el riesgo teratogénico. Muchas gracias, doctor. Vamos con la última pregunta, por favor. Y también le mandamos un caluroso abrazo a la doctora Claudia Navas, que formula la siguiente pregunta. Por favor, ¿cuál es su experiencia del uso del divalproato de sodio en pacientes con trastornos bipolar y comorbilidad con anorexia o bulimia? Gracias. Bien. La anorexia y la bulimia en general son dos entidades clínicas dentro de lo que son trastornos alimentarios con mala o como mucho pobre respuesta al tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Especialmente la anorexia. O sea, la anorexia no hay, casi todos los fármacos fracasan en el tratamiento de la anorexia per se, ¿sí? En la práctica nos vemos muchas veces utilizando fármacos que estarían contraindicados, en el caso de la olanzapina, un antipsicótico atípico que aumenta el apetito, pero que se usan en corto plazo. O sea, cuando uno piensa en fármacos para la anorexia, tiene que saber que casi todos los ensayos clínicos fracasan, ¿sí? En ese sentido, el divalproato no es la excepción, ¿sí? No tendría una especial utilidad para la anorexia, ¿sí? El divalproato de sodio. Obviamente, al estar combinado con ácido valproico puede servir porque muchas veces la anorexia, de hecho el trastorno bipolar tiene una comorbilidad significativa con los trastornos alimentarios y al estabilizarse puede mejorar secundariamente la anorexia. En el caso de la bulimia hay una mayor eficacia y ahí el trastorno bipolar, el ácido valproico puede servir, especialmente en comorbilidad con el trastorno bipolar,
como estabilizador, como antiimpulsivo, pero tampoco tiene un efecto, como no tiene casi ningún fármaco, un efecto para la bulimia per se, ¿sí? Para la conducta compulsiva, con la preocupación de la imagen y la purga, que puede ser obviamente vómito, diarrea, uso de laxante o uso del ejercicio excesivamente, ¿sí? Entonces, en líneas generales, se apunta al trastorno bipolar y a la estabilización anímica, que es lo que desestabiliza el trastorno alimentario. O sea, se trata de estabilizar anímicamente al paciente para que mejore su tratamiento alimentario. Recordando, insisto, que en los trastornos alimentarios los fármacos tienen mala o nula respuesta en estas entidades, ¿sí? Perfecto. Querido doctor Musa, hemos llegado ya al final de su intervención, por lo cual estamos eternamente agradecidos. Realmente una participación impecable y muy valiosa. Y es por eso que queremos agradecerle una vez más también por habernos regalado su valiosísimo tiempo y a la vez esperemos reencontrarnos con usted en una próxima ocasión por este mismo medio. Bueno, Roxana, muchas gracias. Vuelvo a agradecer al equipo de producción y a toda la gente de Megalabs por esta invitación y por esta oportunidad que también me dieron para participar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Que tenga muy buenas noches. Lo mismo para ustedes. Gracias. Bueno, y de esta manera acabamos de despedir al doctor Alexis Musa desde Argentina. Ahora, queridos doctores, queremos recordarles que ustedes pueden acceder al stand de neurociencias en el Salón de Exposiciones para así poder ver la gran variedad de contenidos que existen y además contactar a los representantes. Una vez más, les agradecemos por su participación en esta noche. Quedamos muy agradecidos con ustedes también. Esperemos que haya sido de gran provecho la intervención del doctor Alexis Musa. Y como lo dije con él, lo reitero también con ustedes. Esperemos reencontrarnos muy pronto por este mismo medio y, por supuesto, mandarles todos los agradecimientos hasta sus hogares. Será hasta una próxima ocasión. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.